Mucha gente cree que 2025 será un año más y que todo lo que se dice sobre señales y profecías no es más que alarmismo. Pero te aseguro que lo que presencié durante 15 minutos de muerte clínica cambiará para siempre lo que crees. Antes de Jesucristo todo cambia. Vi acontecimientos que están a punto de desarrollarse, y el cuarto acontecimiento cambiará nuestro mundo para siempre. Me llamo Capitán Eli Rabin. Tengo 35 años y, hasta el 7 de julio de 2025, serví como piloto de reconocimiento en la Fuerza Aérea Israelí. He acumulado más de 3.000 horas de vuelo, completado más de 200 misiones y he sido condecorado por mi servicio en 3 conflictos diferentes. No les digo esto para presumir, sino para que entiendan que no soy propenso a fantasías ni delirios. Soy un hombre entrenado para observar, analizar e informar solo sobre hechos y comprobables. Esa noche, volaba en una misión de reconocimiento rutinaria sobre el espacio aéreo iraní. Era una noche despejada, la visibilidad era perfecta y todos los sistemas funcionaban con normalidad. Había completado misiones similares decenas de veces. El avión era un F-16 modificado, equipado con la última tecnología de vigilancia. Volaba a una altitud óptima, siguiendo una ruta predeterminada que me llevaría a varios puntos estratégicos. Antes de continuar, necesito pedirte algo, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. No es solo para apoyar la labor de Javensgate, sino porque este mensaje debe llegar a todos los rincones del mundo antes de que sea demasiado tarde. Gracias. Aproximadamente a las 2:47 de la madrugada, hora local, mientras sobrevolaba la meseta central iraní, ocurrió algo sin precedentes. Sin previo aviso, sin ningún síntoma previo, sentí un peso aplastante en el pecho. Fue como si una mano invisible hubiera entrado en mi cabina y me hubiera apretado el corazón con una fuerza tremenda. El dolor era incomparable a todo lo que había experimentado, y se irradiaba por mi brazo izquierdo hasta la mandíbula. Mi entrenamiento empezó de inmediato. Intenté mantener el control de la aeronave, pero mi visión empezó a nublarse. Mis manos, que habían guiado esta máquina a través de innumerables situaciones peligrosas, de repente se sintieron débiles e inertes. Logré activar el piloto automático de emergencia, sabiendo que mi aeronave seguiría su ruta de regreso programada. Pero sentía que perdía la consciencia. Lo último que recuerdo antes de que todo se oscureciera fue el sonido de mi propia voz en la radio, apenas un susurro pidiendo ayuda de emergencia. Entonces no hubo nada. Ningún sonido, ninguna sensación, ninguna consciencia del mundo físico que me rodeaba. Me había ido. Lo que sucedió después solo puedo describirlo como la experiencia más real de mi vida, más real que cualquier misión que haya volado, más real que cualquier momento que haya vivido. Me encontré de pie, aunque no tenía cuerpo físico, en un espacio que parecía existir más allá de los límites del tiempo y la materia. La oscuridad que me había invadido fue reemplazada por una luz tan pura, tan brillante que debería haber sido cegadora, sin embargo, de alguna manera, trajo una claridad perfecta en lugar de dolor. Ya no estaba en mi avión, ya no estaba a 30.000 pies sobre la tierra. Estaba en un lugar completamente distinto, en un reino que mi mente científica lucha por describir, pero que mi alma reconoció de inmediato como más verdadero que cualquier cosa que hubiera conocido. La luz no era solo iluminación. Era presencia. Era consciencia. Estaba viva. Y entonces lo vi. Jesús estaba ante mí, no como lo había visto en pinturas o películas, sino como realmente es. Su identidad era inconfundible. Su presencia llenaba aquel espacio con una autoridad que hacía que todo poder terrenal pareciera una sombra. Sus ojos albergaban la profundidad de la eternidad. Cuando me miró, sentí como si viera no solo quién era yo, sino quién había sido y en quién podría convertirme. Su voz, al hablar, no me llegaba a los oídos, sino que parecía resonar en la esencia misma de mi ser. Era suave pero autoritaria, llena de amor y cargada con el peso de la verdad absoluta. Él dijo mi nombre y en ese momento supe que me conocía antes de nacer, que me había cuidado en cada misión, en cada peligro,
en cada momento de mi vida. Eli, dijo, y mi nombre en sus labios cobró un significado que nunca antes había tenido. Has sido traído aquí con un propósito. Lo que estás a punto de ver aún no ha sucedido, pero sucederá antes de que termine este año. Serás testigo y se lo contarás a otros para que quienes tengan oídos para oír se preparen. Quería hablar, hacer preguntas, entender por qué me habían elegido para esta experiencia. Pero él continuó, y me encontré escuchando con una intensidad que jamás creí posible. Cada palabra que pronunció quedó grabada en mi memoria con perfecta claridad, como si estuviera escrita con luz en mi alma. Verás 4 eventos, dijo, con una voz tan pesada que me estremeció el espíritu. No son profecías lejanas ni visiones simbólicas. Son escenas del futuro cercano, momentos que se desarrollarán en los próximos meses. Los presenciarás ahora, tal como sucederán, para que puedas advertir a quienes estén dispuestos a escuchar. Mientras hablaba, el espacio a nuestro alrededor empezó a cambiar. La luz que nos había envuelto se transformó y se movió, formando formas e imágenes más sólidas y reales que el mundo físico que había dejado atrás. Me di cuenta de que estaba a punto de presenciar algo que ningún ojo humano había visto jamás, acontecimientos que transformarían el curso de la historia. El primer acontecimiento, dijo Jesús, surgirá del corazón de la región que bien conocen. Se desatará un fuego que cambiará el equilibrio de poder y pondrá a las naciones en una senda de guerra como nunca antes se ha visto en el mundo. La escena que se formó ante mí era tan vívida y detallada que podía ver cada edificio, cada rostro, cada sombra proyectada por la terrible luz que estaba a punto de consumirlo todo. Ya no era un simple observador, sino que, de alguna manera, estaba presente en ese momento, presenciando como si yo mismo estuviera allí. Vi el paisaje desértico de Oriente Medio, no como aparece en ningún mapa o imagen satelital, sino como sería en un futuro próximo. Sentía la tensión flotando en el aire como una presencia física. Instalaciones militares salpicaban el paisaje, pero había algo diferente en ellas, algo que indicaba preparativos para un conflicto a una escala que jamás imaginé. El cielo estaba despejado, pero la luz tenía una cualidad siniestra, como si la atmósfera misma contuviera la respiración. Podía ver ciudades a lo lejos, con sus luces centelleando en la oscuridad, ajenas a la catástrofe que se avecinaba. La gente seguía con su vida cotidiana, durmiendo en sus camas, trabajando, completamente ajena al desastre que estaba a punto de desatarse. Entonces vi el momento de la ignición, un destello de luz, más brillante que el sol, surgió de un lugar que reconocí al instante. La explosión nuclear que siguió superó todo lo que me habían enseñado a comprender o imaginar. La bola de fuego se elevó hacia el cielo como un dios maligno, consumiendo todo a su paso. La onda expansiva derribó edificios a kilómetros de distancia, y la nube de hongo se burló del mismísimo cielo. Lo que vi a continuación fue aún más aterrador que la explosión misma, las consecuencias inmediatas, el caos que seguiría. Los sistemas de comunicación fallaron, las redes eléctricas colapsaron y el pánico se extendió como un reguero de pólvora por las regiones circundantes. Vi a funcionarios del gobierno en búnkeres, pálidos de terror al comprender que el equilibrio de poder en Oriente Medio había cambiado en un instante. Las fuerzas militares comenzaron a movilizarse con una velocidad sin precedentes. Observé cómo naciones que habían sido aliadas comenzaban a sospechar unas de otras. Mientras las acusaciones y señalamientos fluían por los canales diplomáticos, la explosión no solo destruyó un lugar físico. Destrozó la frágil pieza que mantenía unida a la región. Jesús estuvo a mi lado mientras presenciaba estas escenas, su presencia era a la vez reconfortante y aleccionadora. Este fuego no se limitará a una sola nación, dijo. Se extenderá, atrayendo a poderes de toda la tierra. La guerra que le seguirá afectará a todos los continentes, a todos los pueblos. Será una época de tal tribulación que el corazón de los hombres desfallecerá de miedo. La visión continuó, y vi cómo las ondas expansivas se extendían como las olas de una piedra arrojada en agua quieta. Las bolsas se desplomaron al difundirse la noticia de la explosión.
Los precios del petróleo se dispararon, provocando escasez inmediata y compras de pánico. Observé cómo los líderes mundiales celebraban reuniones de emergencia, con el rostro sombrío, conscientes de que el mundo había cruzado un umbral del que quizá no habría retorno. Pero incluso mientras presenciaba esta devastación, presentía que esto era solo el comienzo. El primer evento estaba preparando el terreno para algo aún más catastrófico, algo que sacudiría no solo las estructuras políticas del mundo, sino los cimientos mismos de la civilización humana. Lo que han visto, dijo Jesús, con una voz que transmitía dolor y determinación, es el primero de 4 eventos que ocurrirán antes de que termine este año. Cada uno será más significativo que el anterior. Cada uno pondrá a prueba la fe y la determinación de quienes invocan mi nombre. Pero recuerda esto, Eli, incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando parezca que se ha perdido toda esperanza, sigo siendo soberano. Sigo teniendo el control. Y para quienes confían en mí, incluso estos terribles eventos tendrán un propósito mayor. La escena comenzó a desvanecerse, pero el impacto de lo que había presenciado permaneció grabado en mi conciencia. Sabía que había visto el futuro, no como una posibilidad, sino como una certeza. La explosión nuclear ocurriría. La guerra vendría después. El mundo, tal como lo conocíamos, estaba a punto de cambiar para siempre. Pero esta era solo la primera revelación. Me aguardaban 3 eventos más, cada uno más trascendental que el anterior, y presentía que lo que había visto hasta entonces era solo el comienzo de un drama que culminaría en algo más allá de la comprensión humana. Al desvanecerse la primera visión, me sentí atraído a una profundidad mayor en este reino de revelación. La luz que nos rodeaba se intensificó, y presentí que lo que estaba a punto de presenciar sería aún más devastador que el incendio nuclear que acababa de ver. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos reflejaban una tristeza que parecía abarcar todo el sufrimiento humano. El segundo evento, dijo, seguirá rápidamente al primero. Cuando el fuego arda en Oriente Medio, provocará un colapso que se extenderá a todas las naciones, todos los mercados, todos los sistemas sobre los que la humanidad ha construido su seguridad. Lo que están a punto de presenciar es el momento en que los falsos cimientos de la economía mundial se desmoronan como arena. La escena que se materializó ante mí no se parecía a nada que hubiera presenciado en mi carrera militar. Me encontré en lo que parecía ser el parqué de un importante centro financiero, pero la atmósfera era de pánico absoluto. Las pantallas que deberían haber mostrado los precios de las acciones parpadeaban en rojo, mostrando cifras que se desplomaban tan rápido que parecían difuminarse. El sonido era ensordecedor, una cacofonía de gritos, teléfonos sonando y las alarmas electrónicas de los sistemas informáticos desbordados por el enorme volumen de ventas. Pero esto no era solo un parqué. A medida que mi perspectiva se ampliaba, me di cuenta de que estaba presenciando un fenómeno global. Desde Nueva York hasta Londres, desde Tokio hasta Frankfurt, todos los grandes centros financieros estaban experimentando el mismo colapso catastrófico. La explosión nuclear en Oriente Medio había desencadenado un efecto dominó que estaba derrumbando todo el sistema económico mundial. Observé con horror cómo monedas que se habían mantenido estables durante décadas comenzaban a devaluarse a un ritmo sin precedentes. El dólar, el euro, el yen, todos caían simultáneamente, creando una crisis sin precedentes. Los cajeros automáticos dejaron de dispensar efectivo a medida que los bancos se quedaban sin efectivo. Las transacciones con tarjetas de crédito eran rechazadas en todo el mundo a medida que las instituciones financieras implementaban protocolos de emergencia para evitar un colapso total. Jesús estuvo a mi lado mientras presenciaba estas escenas, su presencia era la única estabilidad en esta visión de caos. Los hombres han construido sus torres de riqueza sobre arenas movedizas, dijo. Han confiado en sistemas controlados por unos pocos y han olvidado que la verdadera seguridad solo viene de arriba. Este colapso despojará sus ilusiones y revelará el vacío de sus anhelos materiales. La visión continuó, y vi el costo humano inmediato de esta catástrofe económica. Los supermercados, que apenas unas horas antes habían estado completamente abastecidos, ahora estaban vacíos,
con sus estantes vacíos, mientras los ciudadanos, presas del pánico, compraban todo lo que podían permitirse antes de que su dinero se desperdiciara. Se formaron largas filas en las gasolineras, pero muchas ya se habían quedado sin combustible al colapsar las cadenas de suministro y paralizar las redes de transporte. Presencié escenas que me rompieron el corazón. Familias que apenas días antes vivían en la comodidad ahora se enfrentaban a la indigencia. Personas mayores que habían ahorrado durante décadas vieron cómo sus ahorros para la jubilación se evaporaban en cuestión de horas. Padres jóvenes luchaban por alimentar a sus hijos mientras los precios de los alimentos se disparaban, superando su capacidad de pago. Pero el colapso económico fue solo el principio. A medida que la visión se ampliaba, vi la agitación social que le siguió. Estallaron disturbios en las principales ciudades mientras la gente, desesperada, luchaba por los recursos restantes. Los gobiernos declararon la ley marcial, pero incluso las fuerzas militares lucharon por mantener el orden, mientras sus propios miembros se enfrentaban a la misma devastación económica que todos los demás. Esto no es solo una crisis económica, explicó Jesús, con su voz cargada de autoridad divina. Es un ajuste de cuentas espiritual. Durante demasiado tiempo, las naciones han depositado su confianza en el dinero en lugar de en mí. Han adorado al becerro de oro de la prosperidad material, ignorando las necesidades de los pobres y el clamor de los oprimidos. Este colapso humillará a los orgullosos y revelará la verdadera condición del corazón humano. Observé cómo el colapso se extendía más allá del sector financiero. Los hospitales tenían dificultades para operar debido a la escasez y el encarecimiento de los suministros médicos. Las escuelas cerraron porque los docentes ya no podían permitirse trabajar por salarios que habían perdido su valor. La infraestructura comenzó a deteriorarse a medida que los gobiernos se veían incapaces de financiar los servicios básicos. Las implicaciones internacionales fueron devastadoras. El comercio entre naciones se paralizó a medida que las monedas se volvían inestables y poco fiables. Las relaciones diplomáticas se tensaron a medida que los países se replegaban sobre sí mismos, centrándose en su propia supervivencia en lugar de la cooperación global. El delicado equilibrio de la política internacional que había mantenido una relativa paz durante décadas comenzó a desmoronarse. Sin embargo, incluso en esta visión de devastación, vi algo que me dio esperanza. Presencié la unión de las comunidades, la ayuda de vecinos, la gente compartiendo lo poco que tenía con quienes tenían aún menos. Iglesias y sinagogas abrieron sus puertas para alimentar a los hambrientos y dar cobijo a las personas sin hogar. ¿Lo ven?, preguntó Jesús, con la voz llena de tristeza y esperanza. Incluso en el juicio, la misericordia está presente. Incluso en el colapso, el amor perdura. Quienes han atesorado en el cielo descubrirán que su riqueza no ha disminuido. Quienes han confiado en mí descubrirán que soy su verdadero proveedor, su fundamento inquebrantable. La segunda visión comenzó a desvanecerse, pero su impacto permaneció grabado en mi conciencia. Había presenciado el colapso del sistema económico mundial, pero también había visto la resiliencia del espíritu humano cuando lo guiaba el amor divino. El mundo enfrentaría dificultades sin precedentes, pero también descubriría que la riqueza material no era la fuente de la verdadera seguridad. A medida que las imágenes se disolvían, presentí que el tercer evento sería aún más dramático, algo que afectaría no solo los sistemas humanos, sino la esencia misma del mundo natural. Jesús se volvió hacia mí una vez más, y pude ver en sus ojos que lo que estaba a punto de presenciar pondría a prueba la fe de toda persona en la tierra. El tercer acontecimiento, dijo, vendrá de arriba. Los cielos mismos se estremecerán y la tierra temblará. Durante 3 días, la oscuridad cubrirá la tierra, y los hombres sabrán que el orden natural mismo está sujeto a la voluntad del Todopoderoso. La escena que se formó a mi alrededor era completamente distinta a todo lo que jamás había imaginado. Me encontraba de pie en lo que parecía la cima de una montaña, con una vista despejada del cielo y la tierra. El día era brillante y despejado, sin señales de la catástrofe que estaba a punto de desatarse. La gente seguía con su vida cotidiana,
quizás aún recuperándose del colapso económico, pero intentando mantener cierta sensación de normalidad. Entonces, sin previo aviso, el cielo empezó a cambiar. Comenzó como un sutil oscurecimiento, como si se estuvieran acumulando nubes, pero no había ninguna visible. El sol, que había brillado con fuerza momentos antes, empezó a atenuarse como si algo pasara frente a él. Pero esto no era un eclipse, nada que pudiera explicarse por los movimientos normales de los cuerpos celestes. La oscuridad se extendía por el cielo como tinta derramada en el agua, expandiéndose desde un punto central hasta cubrir todo el horizonte visible. Pero esta no era la oscuridad de la noche, que llega gradualmente y trae consigo el consuelo de las estrellas y la luna. Era una oscuridad absoluta, un vacío que parecía tragarse la luz misma. Observé con asombro y terror cómo la temperatura comenzaba a bajar rápidamente. Las plantas que habían prosperado bajo la luz del sol momentos antes comenzaron a marchitarse y morir. Los animales, al percibir la naturaleza antinatural de esta oscuridad, huyeron presas del pánico. Las aves cayeron del cielo, incapaces de orientarse en la oscuridad absoluta que había descendido sobre la tierra. La respuesta humana fue inmediata y abrumadora. Las ciudades, que antes bullían de actividad, quedaron en silencio mientras la gente se apiñaba en sus casas, incapaz de comprender lo que sucedía. Las luces eléctricas proporcionaban algo de iluminación, pero incluso su brillo parecía atenuado por la oscuridad opresiva que lo cubría todo. Jesús estuvo a mi lado mientras presenciaba estas escenas, su presencia era la única luz verdadera en esta visión de conmoción cósmica. Esta oscuridad durará 3 días, dijo. Será una señal para toda la tierra de que el orden natural no es permanente, de que los sistemas en los que los hombres confían pueden ser sacudidos. Será un tiempo de gran temor, pero también de gran oportunidad para quienes invoquen mi nombre. La visión continuó y vi cómo diferentes personas respondían a esta oscuridad sobrenatural. Algunos cayeron en la desesperación, convencidos de que el mundo se acababa y de que no había esperanza. Otros recurrieron a falsas fuentes de consuelo, buscando consuelo en el alcohol, las drogas o distracciones sin sentido. Pero muchos, ante la realidad de su propia impotencia, comenzaron a orar. Presencié escenas de transformación notable. Personas que nunca habían pisado una iglesia o sinagoga de repente se encontraron clamando a Dios por misericordia y protección. Familias que habían estado divididas por años de conflicto se unieron, buscando consuelo en la presencia mutua. Comunidades que habían sido destrozadas por dificultades económicas comenzaron a apoyarse mutuamente como nunca antes. La oscuridad no era solo física, sino también espiritual. Pude ver que revelaba la verdadera condición del corazón humano. Quienes habían vivido en la oscuridad espiritual se vieron incapaces de afrontar la manifestación externa de su estado interior. Pero quienes habían cultivado una relación con lo divino descubrieron que su luz interior no podía ser extinguida por ninguna fuerza externa. Este será un tiempo de separación. Jesús explicó, la oscuridad revelará quién pertenece a la luz y quién ha elegido permanecer en la sombra. Será una prueba de fe sin precedentes. Pero también será un tiempo de gran misericordia para quienes se acerquen a mí con sinceridad. Observé cómo transcurrían los 3 días de oscuridad. Los servicios de emergencia luchaban por funcionar en la oscuridad absoluta. Los hospitales funcionaban con energía de emergencia, con sus generadores al límite para mantener los sistemas de soporte vital. Los funcionarios del gobierno se reunían en búnkeres, intentando coordinar las labores de respuesta mientras lidiaban con su propio miedo y confusión. Pero incluso en esta hora tan oscura, vi señales de esperanza. Grupos de oración se formaron espontáneamente, la gente se reunía para pedir la intervención divina. Los líderes religiosos, marginados en un mundo cada vez más secular, se vieron repentinamente abrumados por las peticiones de guía y consuelo. La oscuridad que pretendía inspirar miedo también estaba despertando la fe en corazones que habían estado cerrados al reino espiritual. Las redes internacionales de comunicación, ya sobrecargadas por el colapso económico, luchaban por funcionar en la oscuridad antinatural. Los sistemas satelitales fallaron.
Las transmisiones de radio se volvieron inestables. Y la infraestructura de Internet comenzó a colapsar. El mundo que había estado tan conectado apenas unas semanas antes estaba ahora aislado, cada comunidad obligada a depender de sus propios recursos y fe. Entonces, al tercer día, tan repentinamente como había comenzado, la oscuridad se disipó. El sol emergió más brillante y hermoso de lo que nadie podía recordar. El alivio era palpable, un suspiro colectivo de gratitud que se elevó desde todos los rincones de la tierra. Pero el mundo que emergió de esos 3 días de oscuridad cambió para siempre. Este evento preparará los corazones para lo que está por venir, dijo Jesús mientras la visión comenzaba a desvanecerse. La oscuridad les habrá mostrado su necesidad de luz, su dependencia de fuerzas que escapan a su control. Cuando se desarrolle el evento final, estarán listos para recibir lo que he preparado para ellos. Al disolverse la tercera visión, me sentí atraído hacia algo aún más profundo. Había presenciado el colapso económico y la oscuridad sobrenatural. Pero presentía que el cuarto evento sería de naturaleza diferente, pues los 3 primeros se habían centrado principalmente en el juicio y la prueba. El cuarto sería sobre redención y esperanza. Jesús se volvió hacia mí una última vez, y pude ver en sus ojos una alegría que no había estado presente durante las revelaciones anteriores. El cuarto acontecimiento, dijo, será el que dé sentido a todos los demás. Será el momento en que mi pueblo en Israel despierte a su verdadera vocación. Cuando los soldados depongan las armas y se pongan a orar, cuando los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob finalmente reconozcan a su Mesías. La escena que se formó a mi alrededor fue sobrecogedora por su belleza y poder. Me encontré en la tierra de Israel, pero ésta se transformó. El cielo se llenó de una luz que no era del todo natural, un resplandor dorado que parecía emanar del cielo mismo. No era la luz intensa del sol, sino algo más suave, más amoroso, más vivo. Abajo, veía concentraciones de gente como nunca antes había presenciado. Soldados israelíes, aún uniformados pero con las armas a un lado, se arrodillaban en oración. Sus rostros, endurecidos por años de conflicto y guerra, ahora rebosaban lágrimas de reconocimiento y arrepentimiento. Estos eran hombres y mujeres con quienes había servido, guerreros que nunca habían mostrado debilidad ni vulnerabilidad, ahora humillados ante la presencia divina que se les había revelado. La transformación no se limitó al ámbito militar. En las ciudades y pueblos de Israel, la gente salía de sus hogares, con el rostro vuelto hacia la luz sobrenatural que llenaba el cielo. Judíos ortodoxos, israelíes laicos, ciudadanos árabes, todos reconocían unánimemente que algo milagroso estaba ocurriendo. Observé con asombro cómo las sinagogas, que antes estaban casi vacías, comenzaban a llenarse de fieles. Pero estos no eran servicios tradicionales. Eran reuniones de personas que, de repente, habían comprendido que sus antiguas escrituras apuntaban hacia este momento, esta revelación, este reconocimiento de su verdadero Mesías. Las oraciones que surgían de estas asambleas eran como ninguna otra que hubiera escuchado, llenas de alegría y tristeza, de celebración y arrepentimiento. Jesús estuvo a mi lado mientras presenciaba estas escenas milagrosas, su presencia irradiaba una paz que parecía impregnar cada rincón del paisaje transformado. Esto es lo que he estado preparando, dijo. Su voz se llenó de una emoción que nunca antes había escuchado, una mezcla de alegría y reivindicación que hablaba de promesas largamente postergadas pero finalmente cumplidas. Durante 2000 años, mi pueblo ha estado disperso, buscando, esperando. Ahora ha llegado el momento de que vean lo que sus antepasados anhelaron presenciar, pero no pudieron. La visión se expandió, y vi el impacto de este despertar extendiéndose más allá de las fronteras de Israel. Las noticias de los eventos sobrenaturales, las conversiones masivas, los soldados que deponían las armas para orar, comenzaron a llegar a todos los rincones de la tierra. Pero estas no eran solo noticias difundidas por los medios tradicionales, paralizados por el colapso económico y los 3 días de oscuridad. Era algo más profundo, un despertar espiritual que trascendía la comunicación física.
Observé cómo las comunidades judías de todo el mundo comenzaban a experimentar revelaciones similares. En Nueva York, Londres, París, Buenos Aires, dondequiera que se hubieran establecido los descendientes de Abraham, se estaba dando el mismo reconocimiento. Antiguas profecías que se habían debatido durante siglos se aclararon de repente. El Mesías que habían estado esperando ya había llegado, y ahora se les revelaba de maneras innegables. La transformación no estuvo exenta de resistencia. Vi a líderes religiosos que habían cimentado su autoridad sobre siglos de tradición luchar por aceptar lo que estaba sucediendo. Figuras políticas que habían utilizado el conflicto y la división para mantener el poder se encontraron frente a una población que ya no estaba interesada en el odio ni la guerra. Pero el movimiento era imparable, impulsado por una fuerza divina que ninguna autoridad humana podía contener. Lo que más me conmovió fue presenciar las transformaciones personales que se estaban produciendo. Vi a un curtido comandante de tanque, un hombre que había luchado en todos los grandes conflictos de la última década, llorando mientras oraba por los enemigos que una vez intentó destruir. Observé cómo un francotirador cuya precisión había acabado con innumerables vidas ahora usaba esas mismas manos hábiles para distribuir comida a los hambrientos. Las armas de guerra se transformaban en instrumentos de paz. La escena cambió, y me encontré observando una multitudinaria reunión en Jerusalén. La ciudad, que había sido el centro de tanto conflicto y división, ahora albergaba lo que parecía ser la mayor asamblea de oración de la historia. Judíos que nunca se habían hablado, árabes e israelíes que habían sido enemigos durante generaciones, cristianos de todas las denominaciones, todos estaban unidos en reconocimiento de la presencia divina que había descendido sobre la tierra. Pero esta no era una multitud caótica. Había un orden, una sensación de orquestación divina que hablaba de un plan celestial. Pude ver que esta reunión no se trataba solo de Israel o del pueblo judío. Era una señal para todo el mundo, una demostración de lo que era posible cuando los corazones humanos eran verdaderamente transformados por el amor divino. Jesús señaló a la asamblea, y pude ver lágrimas de alegría rodando por su rostro. Esta es la restauración que prometí, dijo. No solo de una nación, sino de todas las naciones a través de una sola nación. Lo que comienza aquí se extenderá a todos los rincones de la tierra. El fuego que se enciende en Jerusalén encenderá llamas de fe en cada corazón que esté dispuesto a recibirlo. La visión continuó, y vi las implicaciones a largo plazo de este despertar. La explosión nuclear que desencadenó la cadena de acontecimientos, el colapso económico que desmanteló las falsas seguridades, los 3 días de oscuridad que revelaron la verdad espiritual, todo había sido una preparación para este momento. El sufrimiento no había sido insignificante. Habían sido los dolores de parto de un nuevo nacimiento, la ruptura que precedió a la reconstrucción. Observé cómo la influencia de este despertar espiritual comenzó a afectar las relaciones internacionales. Las naciones que se habían estado preparando para la guerra descubrieron que sus poblaciones ya no estaban dispuestas a luchar. Los líderes militares que habían estado planeando estrategias de destrucción descubrieron que sus soldados estaban más interesados en estrategias de paz. La industria armamentística, que se había beneficiado de los conflictos humanos durante siglos, comenzó a desmoronarse al evaporarse la demanda de armas. Pero quizás lo más notable fue el impacto en la economía global. A medida que se extendía el despertar espiritual, la gente empezó a actuar según principios diferentes. La avaricia dio paso a la generosidad. La competencia fue reemplazada por la cooperación. Los sistemas económicos que se habían derrumbado se estaban reconstruyendo sobre la base de la justicia y la compasión, en lugar de la explotación y el lucro. ¿Ves cómo todo funciona en armonía?, preguntó Jesús, con la voz autoritaria de quien ve el fin desde el principio. El juicio que parecía tan severo, el colapso que parecía tan devastador, la oscuridad que parecía tan desesperanzada, todo sirvió para preparar los corazones para este momento. Sin el quebrantamiento, no habría reconstrucción. Sin la humildad, no habría exaltación. La cuarta visión comenzó a intensificarse, y me di cuenta de que estaba presenciando no solo el comienzo de este despertar, sino su cumplimiento final.
La transformación espiritual que había comenzado en Israel se extendía rápidamente por todo el mundo. Iglesias que habían estado vacías durante décadas estaban repletas de nuevos creyentes. Las sinagogas experimentaban un crecimiento sin precedentes a medida que los judíos de todo el mundo reconocían a su Mesías. Incluso las mezquitas presenciaban conversiones a medida que los musulmanes experimentaban la realidad del amor divino. Vi a familias reunirse tras años de separación. Observé cómo comunidades desgarradas por el odio étnico y religioso comenzaban a sanar. Las barreras que habían dividido a la humanidad durante milenios se desmoronaban ante el poder de la auténtica transformación espiritual. Pero lo que más me impactó fue el cambio en los corazones de las personas. Presencié transformaciones que desafiaban la explicación humana. Drogadictos que habían estado esclavizados a sus hábitos durante décadas, de repente se encontraron libres. Criminales que no habían mostrado remordimiento por sus actos se sintieron abrumados por un arrepentimiento genuino. Políticos que habían construido sus carreras sobre la corrupción y la mentira comenzaron a decir la verdad incluso cuando esto les costó sus cargos. La visión alcanzó su clímax cuando comprendí el propósito final de estos acontecimientos. La explosión nuclear, el colapso económico, los 3 días de oscuridad y el despertar espiritual no fueron incidentes aislados. Formaban parte de un plan divino para preparar a la humanidad para algo aún mayor, algo que transformaría no solo vidas individuales o naciones, sino la esencia misma de la existencia humana. Jesús se volvió hacia mí una última vez, y pude ver en sus ojos el peso de la eternidad. Lo que has visto ocurrirá antes de que termine este año, dijo. Los primeros 3 eventos pondrán a prueba la fe de la humanidad y revelarán la vacuidad de sus seguridades terrenales. El 4º demostrará mi poder para transformar incluso los corazones más duros. Pero recuerda esto, Eli, estos no son el final. Son el comienzo de algo mucho mayor. A medida que la visión se desvanecía, sentí que me atraía de vuelta a mi cuerpo físico, pero la experiencia me había transformado profundamente. Ya no era el mismo hombre que sufrió un infarto a 9000 metros de altura. Lo que presencié me había transformado, marcado por la revelación divina de una manera irreversible. La transición de regreso a la consciencia física fue impactante. En un momento me encontraba en presencia de la verdad eterna, presenciando el desarrollo del propósito divino. Al siguiente, jadeaba en la cabina de mi avión, con el pecho ardiendo de dolor y las manos temblorosas mientras luchaba por recuperar el control de mis facultades. Pero incluso al recuperar mis sentidos físicos, la realidad espiritual de lo que había experimentado permaneció vívida e innegable. Las visiones no se desvanecían como los sueños al despertar, se volvían más reales, más urgentes, más exigentes. Sabía con absoluta certeza que lo que había visto ocurriría, y que había sido elegido para advertir a otros de lo que se avecinaba. El piloto automático había funcionado a la perfección, manteniendo el rumbo y la altitud de mi aeronave durante los 15 minutos de mi muerte clínica. Mi radio cobró vida con un crujido mientras el control de tierra, tras haber monitoreado mi transmisión de emergencia, intentaba frenéticamente establecer contacto, pero apenas podía articular palabras. Águila 1, aquí control de la base. Por favor, responda. Águila 1, puede mantener el control del vuelo, me dijo la voz a través de mis auriculares. Conseguí activar el micrófono con dedos temblorosos. Control de la base, aquí Águila 1. Estoy vivo. Estoy al mando. Solicito regreso inmediato a la base. El vuelo de regreso a Israel fue el más largo de mi carrera. Cada kilómetro recorrido me acercaba 1 kilómetro más a una responsabilidad que nunca había pedido, pero que no podía rechazar. Las visiones seguían gestándose en mi mente con perfecta claridad, cada detalle tan nítido como cuando las presencié por primera vez. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, que nunca volvería a ser el hombre que había sido antes de esa noche. Cuando finalmente aterricé en la pista militar, me rodearon de inmediato personal médico y oficiales de inteligencia. Querían saber qué había sucedido,
¿por qué había permanecido en silencio durante 15 minutos, si la acción enemiga me había comprometido? ¿Pero cómo podía explicarles que había estado muerto? ¿Cómo podía decirles que había estado ante Jesucristo y presenciado el futuro del mundo? El examen médico reveló lo que ya sabía, que había sufrido un infarto masivo. Los médicos se sorprendieron de que hubiera sobrevivido, y mucho menos de que hubiera mantenido la consciencia el tiempo suficiente para activar el piloto automático. Lo llamaron un milagro, pero no tenían ni idea de lo literal que era esa descripción. En los días siguientes, luché con el peso de lo que me habían mostrado. Las visiones me atormentaban, no porque fueran aterradoras, aunque ciertamente lo eran, sino porque conllevaban una urgencia que exigía actuar. Sabía que el tiempo se agotaba, que los acontecimientos que había presenciado comenzarían a desarrollarse en cuestión de meses y que era necesario advertir a la gente. Intenté retomar mis deberes, reanudar mi vida de piloto y soldado, pero todo había cambiado. Las misiones que antes me parecían tan importantes ahora parecían vacías y sin sentido. Los conflictos que habían impulsado mi carrera ahora parecían insignificantes comparados con el drama cósmico que había presenciado. Me encontré incapaz de concentrarme en nada más que en el mensaje que había recibido. Finalmente, ya no pude callar más. Solicité una reunión con mis comandantes, sabiendo que lo que estaba a punto de decirles pondría fin a mi carrera militar. Pero había aprendido que hay cosas más importantes que la carrera, más significativas que la aprobación humana, más urgentes que la comodidad personal. La reunión no salió bien. Mis superiores escucharon mi relato con creciente escepticismo y preocupación. Sugirieron una evaluación psicológica, una baja médica y una jubilación anticipada. Hablaron de estrés, trauma y alucinaciones. Pero yo sabía que lo que había experimentado era real, más real que la sala en la que nos sentábamos, más cierto que los informes y las sesiones informativas que llenaban nuestros días. En una semana, presenté mi renuncia a la Fuerza Aérea Israelí. Tras 15 años de servicio, me alejaba de todo lo que conocía, de todo por lo que había trabajado, de todo lo que había definido mi identidad. Pero había encontrado algo más valioso que la carrera, el estatus o la seguridad. Había encontrado la verdad, y esa verdad exigía ser compartida. ChatGPT dijo: la transición a la vida civil fue difícil. Sin la estructura de la rutina militar, sin objetivos claros ni misiones definidas, me sentía perdido y sin propósito. Pero, poco a poco, empecé a comprender que me habían encomendado una nueva misión, una mucho más importante que cualquier otra que hubiera volado. Empecé a hablar de lo que había presenciado. Primero, a pequeños grupos de amigos y familiares, luego, a reuniones religiosas, finalmente, a cualquiera que quisiera escucharme. Algunos me creyeron, reconociendo la autenticidad de mi experiencia. Otros me descartaron como un veterano traumatizado que sufría delirios. Pero persistí, impulsado por la certeza de que había vidas en juego. La respuesta fue variada, pero contundente. Quienes aceptaron mi testimonio comenzaron a prepararse, tanto espiritual como prácticamente, para lo que se avecinaba. Formaron grupos de oración, almacenaron provisiones y se comunicaron con vecinos y comunidades. Comprendieron que los acontecimientos que había presenciado no eran solo posibilidades futuras, sino certezas que exigían preparación. A medida que pasaban los meses, veía las noticias con creciente ansiedad y anticipación. Las tensiones en Oriente Medio se intensificaban tal como lo había previsto. Los indicadores económicos apuntaban hacia la inestabilidad que desencadenaría el colapso que había presenciado. Los científicos informaban de fenómenos atmosféricos inusuales que podrían preceder a los 3 días de oscuridad. Cada titular parecía confirmar la realidad de lo que me habían mostrado. Pero también vi señales de esperanza. El despertar espiritual que había presenciado al comenzar en Israel ya comenzaba a manifestarse. Cada vez más personas recurrían a la fe, buscaban la guía divina y reconocían su necesidad de algo superior a sí mismas. Se estaban sentando las bases para la transformación que seguiría a las pruebas venideras. Ahora,
Al compartir este testimonio con ustedes, estoy más convencido que nunca de que estos acontecimientos se desarrollarán exactamente como los presencié: la explosión nuclear que transformará el Medio Oriente, el colapso económico que humillará a las naciones, los 3 días de oscuridad que revelarán la verdad espiritual y el despertar que transformará a Israel y se extenderá al mundo. Todo ocurrirá antes de que termine este año. Ya no soy el piloto escéptico que antes solo confiaba en lo que veía y medía. Me ha transformado un encuentro con la verdad eterna, y no puedo callar lo que he presenciado. La advertencia ha sido dada. La decisión de cómo responder corresponde a cada persona que escucha este mensaje. El tiempo apremia. Los acontecimientos son inevitables. La oportunidad de prepararse es ahora. ¿Qué harás con lo que has oído?